Vamos a ver. Ok. No estamos todavía Ah, sí, ya estamos. Ok, ok. ¿Entró? Sí. Ok. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Los que nos están oyendo, viendo en este momento, los que van entrando en directo en Facebook, las personas que están aquí con nosotros en Zoom. Muchas gracias. Estamos aquí en un nuevo momento con este espacio hablando en esta ocasión, como ustedes vieron en el post, vamos a conversar con nuestra querida Samari Jaén sobre programación neurolingüística. Bien, pero eso ahorita en un momentico. Vamos a recordemos que en hablando de este año estamos hablando de terapias holísticas, terapias complementarias, que son terapias, acciones que se realizan para mantener nuestra armonía de salud, para complementar un tratamiento médico tradicional, porque está definitivamente aceptado, ¿cierto? Que toda desarmonía en salud tiene una causa física, obviamente, tiene un efecto físico, porque es lo que sentimos, el dolor de cabeza que sentimos es real. Pues todos los procesos que pudieran debilitar nuestro cuerpo son reales, pero es definitivamente cierto que todo tiene un trasfondo que va más allá, que va en lo que nosotros podríamos decir invisible, ¿no? Entonces, todas estas terapias holísticas, todas estas terapias complementarias se encargan de apoyar eso, ¿no? Entonces, no es solamente ver nuestro cuerpo físico y que si me corté aquí, me duele aquí, entonces analizo lo que pasa aquí, sino que por ser exagerado un poquito, es mirar qué efecto o qué trasfondo emocional, mental podría tener eso, ¿no? ¿Por qué me corto? ¿Por qué vivo chocándome todo el tiempo? Bueno, etcétera. Es un ejemplo. Lo que quiero que tengamos claro con todos estos programas es que estas terapias nos ayudan mucho en un tratamiento médico si estamos en ese momento de desarmonía de salud. Y que si no estamos en un momento de desarmonía de salud, nos ayuda mucho más a mantener nuestra armonía de salud, que es importante, ¿no? Cuando nosotros estamos bien, podemos avanzar. Entonces, en este programa hemos hablado ya de yoga, hemos hablado de Reiki, hemos hablado de numerología, hemos hablado de biomagnetismo. Nuestro programa de hace 15 días, creo que fue sobre sonoterapia. Y fíjense ustedes que son ramas muy distintas, pero que todas van a lo mismo, a mirarnos, a ver cómo nos armonizamos, cómo hacemos que nuestro cuerpo se equilibre. Pues bien, hoy nuestra invitada se llama Samari Jaén López. Es psicóloga de profesión, pero además de eso es educadora, es partner emocional y de bienestar. Tiene 30 años en la psicología y la psicoterapia. Apenas 30 años. Tiene 14 años como coach profesional, personal. Hay 7 años ya de experiencia de ella como máster en educación emocional, 7 años de máster en programación neurolingüística, que es pues en lo que ella nos va a compartir y nos va a dar hoy, esa pildorita que nos va a dejar hoy. Tiene 5 años de experiencia en hipnoterapia, es hipnoterapeuta también, es una persona muy activa en la atención de la salud emocional desde diferentes áreas de trabajo. Es la creadora de la marca que ustedes han visto por TikTok y que han visto por Instagram, Hola Emociones. Así que ella es la creadora, es la que nos hace los videitos y nos da todas esas pildoritas y nos pone a pensar. Es apasionada por el servicio y la colaboración a grupos de mayor vulnerabilidad. Ha trabajado en el Instituto de Desarrollo, Equilibrio, Armonía y Salud, en FUSEM, que es la Fundación Centroamericana de Educación Emocional. Ha brindado asesoría en el sector privado. Ha trabajado en empresas como Boston Scientific,
Chéntica Internacional S.A., Colipro, FUSEN, el Grupo TACA, Intersistemas, la G, en inteligencia de marcas, en colegios privados, ha estado haciendo parte y trabajando pues también en el Poder Judicial y en el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Entonces, eso es así un compendio que hicimos para presentar a esta mujer hermosa. Ustedes la vieron el año pasado, estuvo conmigo también, pero hoy está en su función dándonos esto sobre programación neurolingüística. Bienvenida, Samari. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Wow, muchísimas gracias por esa presentación. Cuando la escucho, lo que pienso es, ¿cómo he estudiado tanto? Y recuerdo fácilmente las palabras de mi mamá cada vez que viene un fin de semana y me encuentra estudiando o haciendo algo y me dice, mamita, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? Y adivinen cuál es mi respuesta. Cuando me muera. Cuando me muera, efectivamente. Y yo creo que doña Fabiola y prácticamente todas las que estamos aquí compartimos como esa visión, porque cuando estamos hablando de servicio y cuando estamos hablando de salud, pues esto no es algo que sea un oficio que nada más aprendí y que con eso me quedo, ¿verdad? Todos los días esto cambia y con mucho más rapidez ahora que tenemos al lado lo que tiene que ver con la neurociencia, que es espectacular lo que ha venido a aportarnos la neurociencia en mucho de fortalecer precisamente las terapias complementarias, poder fortalecer todo el conocimiento que tenemos con respecto a todo lo que mencionaste que en algún momento he tenido como formación. Y creo que lo más espectacular y lo maravilloso de este caminar durante 30 años es haber elegido, no porque yo quisiera en realidad, sino porque la vida, porque Dios, el universo, lo que ustedes quieran llamarle, me colocó en circunstancias determinadas para poder observar que no podía pensar en que era posible realizar una profesión separando el cerebro por un lado, el cuerpo por otro, los síntomas, que no había ninguna relación, digamos, entre lo que tiene que ver con el estómago y las emociones, sino que había que detenerse en ese instante y empezar a ver de qué manera hacemos integración. Creo que las terapias complementarias, como yo les llamo, son eso. Es poder observar a cada persona que tengo al frente, sabiendo y teniendo además la convicción de que somos seres integrales. Y que cuando estamos hablando de seres integrales, estamos hablando de que hay una parte que es física, una parte que es emocional, otra parte que es totalmente mental y una parte que es espiritual, que no tiene nada que ver con religión, sino que tiene que ver con ese ser maravilloso que somos todas y somos todos los que están escuchando ahora o más tarde o dentro de 15 días o dentro de un año se topan con el video por ahí. Ajá. Y lo primero que quiero que escuchen en ese sentido es que todos los seres humanos que estamos en este planeta somos seres maravillosos, valiosísimos, independientemente de cómo nos hayamos comportado en un momento determinado. Sí. Y esa integralidad hace pues que empiecen a aflorar en un momento determinado diferentes formas de solución, diferentes formas de querer apoyar los procesos de vida de las personas. Y creo que todas las personas que estamos en esta locurita, como dicen muchas personas con las que comparto, lo único que queremos es poder servir desde el amor para que cada vez las personas nos sintamos mejor.
Creo que definitivamente. fuiste muy, muy puntual y es maravilloso poder expresar que un síntoma físico es real. Yo creo que eso es básico, hacérselo saber a las personas de que los síntomas son reales, que nadie se los inventa, que hay una enorme diferencia entre un diagnóstico y un pronóstico, Sí. ¿verdad? Y que la forma precisamente en que se ha dado el pronóstico es lo que puede desarrollar una actitud determinada para reacomodarme, para reorganizarme y para reestabilizar esa armonía de la que vos hablabas. Pero muchas veces el pronóstico dado por esa autoridad de salud es lo que hace que la persona, si tenía un poquito de energía física, emocional, espiritual y mental para hacerle frente, la pierda. Correcto, muy, muy de acuerdo contigo, de ahí la importancia de cómo se dicen las cosas, ¿no? Esa es una de, pensaría yo que dentro de la formación que se le hace a las personas, médicos, todos los que tienen que ver con la rama de salud, hay un compendio bastante, ¿no? De personas, de profesiones, está eso, ¿no? La forma como se dice. Y definitivamente, perdón, definitivamente las terapias complementarias ayudan mucho con esa forma, a recuperar, como decías tú, a aumentar esa energía emocional o esa energía mental o esa energía espiritual. Las terapias hacen esa maravilla y no solamente eso, sino que alivian, encuentra, cuando, lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando sabemos de pronto un poco el por qué o el para qué, que es aún más importante, eso le hace la diferencia a todo. Y pienso que hablando de, pues, de un estado de desarmonía de salud, pues obviamente es total. Y Bien. entonces, a partir de esa integración de seres humanos y seres humanas, pues entonces tenemos diferentes herramientas donde yo creo que es importante señalar que no todas las terapias complementarias que están ahí afuera y que van surgiendo día con día, porque cada vez son más, no todas nos funcionan a todos, Correcto. ¿verdad? No todas le funcionan a todas las personas por diferentes razones. Pero lo que muchas veces se escucha antes de ir a consulta, principalmente en lo que es la psicoterapia o lo que es la educación emocional o lo que es la programación neurolingüística o la hipnoterapia, es yo no creo en eso, Mm. ¿verdad? Y muchas veces la gente lo que me dice es, bueno, y si no creo, Sí, me va a sí. funcionar. Ajá. Yo creo que esta es una discusión y una pregunta que se las trae, porque desde la experiencia lo que considero es, y voy a poner un ejemplo concreto que me encantaría poder mandárselos y que lo escuchen. Ayer tuve una primera sesión con una pareja que literalmente podríamos decir que fue obligada a ir por sus hijos grandes. Y yo sabía que ahí posiblemente había desde el inicio y la forma en la que se desarrollaron una serie de cosas previas, mucha resistencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia de que yo reciba hoy un mensaje donde dice, no tengo más que palabras para agradecer la forma en la que mi papá y mi mamá se están sintiendo? Quedaron encantados y están muy convencidos de lo importante de hacer esto. Y ellos llegaron sin creer en esto. Ah, Entonces yo creo que precisamente hablando de diagnóstico y pronóstico, ¿verdad? Calza la forma en la que la persona que está al frente hace una serie de transmisiones de conocimiento, de vida, de experiencia, etcétera, etcétera, sin querer eh, convencer a nadie. Es simple y llanamente ofrecer el conocimiento y la experiencia, repito,
desde el amor. Con esa convicción con la que estamos haciendo las cosas, creo que todas las personas que nos dedicamos a terapias complementarias. La programación neurolingüística no se sale de ahí, ¿verdad? Porque podríamos decir que como la mayoría de científicos totalmente ortodoxos, sin querer hacer juicio ni mucho menos de esto, lo que buscan es un método científico que determine específicamente que 1 más 1 es igual a 2. Ajá. Y que entonces yo no puedo entender como una remisión espontánea si lo que usó fue programación neurolingüística nada más. O sea, eso es meramente placebo. Bueno, pero si es placebo, pues entonces qué dicha que le funcionó. Pero la programación neurolingüística cabe y la meten dentro de ese sombrero de pseudociencias. Así como el yoga, la práctica del yoga, la práctica del biomagnetismo, la práctica de la terapia floral, la práctica, muchas veces la colocan ahí de la hipnoterapia, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que tenemos evidencia de que hay gente que se cura. Y no solamente se cura, hay gente que se sana, que hay una gran diferencia entre sanarse y curarse. Esa es la otra maravilla, ¿no? Normalmente lo tradicional cura, pero la terapia complementaria ayuda a sanar, o sea, el paquete completo, porque ve al individuo no solamente como esa causa, ¿cierto?, que tiene, o ese efecto que tiene, perdón, sino que ve más allá y trata. Estoy muy de acuerdo con lo que decías, Amaris, de que las terapias complementarias no son para todos, por eso hay una gran variedad. Yo pienso, ¿no? Hay una gran variedad y somos tan diferentes como seres humanos estamos aquí sobre la Tierra. Entonces, las terapias complementarias son terapias que no les va a funcionar a todos igual e incluso a los que les funciona una misma terapia, les funciona de una forma diferente. Eso es totalmente cierto. Ahora, yo sí quisiera hacer hincapié en algo muy importante y es que bajo ninguna circunstancia estamos planteando que la medicina moderna como tal no sea valiosa y no sea útil. Creo que son tan valiosos que nos salvan la vida en circunstancias muy particulares. El detalle está en que precisamente por estar cobijados con el método científico totalmente ortodoxo, de que las cosas tienen que evidenciarse y con un método científico donde 1 más 1 es igual a 2, entonces ahí entra un poco la dificultad de poder hacer la complementariedad entre la medicina moderna y las diferentes terapias complementarias, ¿verdad? Pero si nos vamos entonces a la medicina tradicional, que era la que practicaban nuestros ancestros, pues todos se curaban y principalmente se curaban, ¿verdad? Porque creo que no había tanto que sanar como ahora. Sí. Entonces se curaban de muchas de sus cosas, ¿verdad? Con las hierbas, con rituales, con raíces, con tés, con un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, claramente darle lugar a la medicina moderna como tal y que es sumamente importante en nuestra vida y al mismo tiempo, pues hacerle el espacio a lo complementario, que también tiene evidencia de que funciona para muchas personas. Sí, totalmente, totalmente, Samarice. Hace poco leía, escuchaba yo a alguien por una de las redes diciendo eso, ¿no? Recordándonos de dónde viene y hablando incluso aquí por tocar un poquito de cómo fue que se hizo la transición y por qué de esa medicina holística que había antes de lo que tú decías, las hierbas, etcétera, a esta medicina tradicional, ¿no? Porque no empezamos con esta, no empezamos con la farmacéutica, sino precisamente con las hierbas, con el conocimiento del ser, con el conocimiento de las energías y dónde ubicarse, bueno, todo ese tipo de cosas.
Pero es muy cierto que la medicina tradicional es súper valiosa, sobre todo cuando estamos hablando de asuntos urgentes, emergentes y de vida, ¿no? Son específicas, son muy, muy importantes. Bueno, Samaris, no hemos avanzado. A lo que vinimos. Hemos avanzado en comentar, en hablar y poner bien, pero bien. Tú me decías al inicio que querías hacer un ejercicio inicial antes de empezar a hablar con las personas que están con nosotros. Ah, ok, sí, efectivamente, ves que dicha que somos dos porque ya a mí se me había olvidado de momento. Yo solamente quisiera invitarles a que se tomen unos 2 minutitos para que agarren una hoja y escriban en esa hoja algo que quieran alcanzar, un objetivo que ustedes tengan que quieran alcanzar. Mientras tanto, yo voy a empezar a compartir pantalla. Mientras yo voy saludando por aquí, hay unas personitas que, hay varias, pero que nos hayan escrito para poderlas dar con el nombre aquí en el Facebook. Mi querida Claudia Ledesma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Carmen Julia, mi querida Carmen, muchas gracias, hermosa. Aquí, apoyándonos siempre. Guadalupe García, mucho gusto, muchas gracias. Me encanta saberla aquí y que nos haya escrito. Los invito a que escriban, a que nos saluden ahí en el Face y a que hagan sus comentarios y obviamente a que cualquier pregunta la escriban ahí. Yo trataré de estar ahí pendiente y ya ustedes saben que si alguna se me pasa como ha ocurrido, pues después yo miro y si es el caso le digo a mi querida Samaris que entre y conteste porque pues ella es la que maneja el tema. Ok, Samaris. Estamos Listo. haciendo el objetivo. Ya todas habrán escrito el objetivo. Cuéntenos aquí Que te indiquen a vos de alguna manera con... las personas que están aquí en el Zoom, en el chat de pronto. A ver, miremos qué nos dicen. Ay, perdón, sí, caramba. Gracias, Dani. Ven, así con el machete que es, con el hacha que es. Aquí a mis queridas personas que están en Zoom, claro, claro que sí, claro que vamos a saludar. Mi querido Dani, gracias, llegaste así, pero bien, gracias. A mi querida Net, también que está aquí en el Zoom con nosotras, a Emma Morales, a nuestra querida maestra Fabiola, aquí tenemos, permíteme, Claudia. a Claudia, sí señora, mi querida Creo que Claudia. estaba Berenice, me pareció. Alice Rodríguez Taveres, sí señor, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí abrazándonos. Elizabeth Reyes Leal, muchas gracias, bienvenida, gracias. Francis Escalona, también la vi por ahí. Pilar Olivo, muchas gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bien, creo que había visto como a Lili Mayor, no sé si estaba entrando y saliendo, ¿no? Bueno, pero bueno, aquí en otro momento hacemos otro espacio y saludamos. Muchas gracias. Nos están diciendo por acá que sí. A ver, ya hicieron el objetivo, estamos haciendo pruebas. Bueno. Pues digamos que sí, está Samari, porque no veo, por acá veo otros sí, en Facebook. Genial. Entonces, Entonces, bien. este ejercicio lo vamos a retomar más adelante para que ustedes puedan, mucho de lo que vamos a conversar aquí, volcarlo precisamente a este ejercicio después. Bien. La programación neurolingüística nace en los años 70 en la Universidad de California y los reconocidos padres de esta hermosa, de este modelo de atención son Richard Bandler y John Grinder. Yo no quiero entrar en chismes aquí, pero aquí hay mucha tela que cortar, aquí hay mucha gente que discute cosas de la historia, de cómo fue, de quienes sí, de quienes no, pero principalmente a quienes se les da reconocimiento es a ellos dos.
Richard Bandler, un psicólogo estadounidense y matemático, además, y John Grinder, que era anglicista y lingüista. ¿Qué es lo que pasa con ellos y por qué es que ellos deciden empezar a enfocarse en esto de la programación neurolingüística? La programación tiene que ver precisamente con un modelo que ellos diseñan formal y totalmente dinámico de cómo funciona la mente, y por eso hablan de el funcionamiento de un programa, porque lo que consideran es que nosotros a nivel mental desarrollamos un programa donde programamos precisamente a través del cerebro, neurológicamente hablando, y se expresa a través del lenguaje. Si ustedes reúnen a 100, 200, 300, 400, miles de programadores neurolingüísticos, probablemente ninguno defina claramente qué es. ¿Verdad? Podemos aprendernos una definición, pero cada uno y cada una desde la experiencia, lo que podemos es decir que es un modelo de atención donde se considera precisamente la percepción humana, cómo las personas procesan esta información de las experiencias de vida que han tenido y las diversas implicaciones que esto va teniendo en la vida de las personas. Esto hace que las personas tengan la posibilidad de desarrollar éxito, lo que sea que eso signifique para ustedes. Y ojo la forma en la que lo planteo. Éxito, lo que signifique, lo que sea que eso signifique para ustedes. Porque si bien es cierto, somos 14 personas las que estamos aquí, para definir éxito probablemente duraríamos como 3 o 4 horas. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras y cada uno de nosotros tiene cierta información, tiene ciertas experiencias, percibe las cosas de cierta manera para poder definir un concepto. Entonces, ese éxito personal va a depender mucho de esta forma en la que nos colocamos en la vida. La programación neurolingüística, por analogía, a mí no me hace mucha gracia, pero usualmente se compara con un ordenador, ¿verdad? Un ordenador que utiliza diferentes patrones, particularmente en este caso universal de comunicación y de percepción que tenemos las personas para reconocer e intervenir en diferentes procesos de la vida y elaborar diferentes estrategias para manejarnos, para conducirnos, para desarrollar todo lo que tiene que ver con nuestra realidad, utilizando nuestras estrategias de aprendizaje, de motivación, de toma de decisiones, de convicción, memoria, creatividad y realidad. Esto se las trae. Yo hice todo lo posible por hacerlo lo más sencillo para poder transmitirlo yo de manera muy natural, sin que sea tan técnico. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de una estrategia de aprendizaje, lo que nosotros necesitamos realmente es saber que esta estrategia existe para poder incorporarla en un momento determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que casi la mayoría de personas que están acá, de una u otra manera, están relacionadas con el Feng Shui, con el Basi o con Chime, o de alguna manera con la metafísica. El hecho de haber recibido una certificación o una clase no necesariamente significa que hemos aprendido. Hemos recibido información, hemos recibido conocimiento, algunas veces muy bueno, algunas veces no tan bueno, pero se convierte en aprendizaje cuando eso ya lo podemos incorporar en nuestra vida. Correcto. Antes no hay aprendizaje. Entonces,
cada una de nosotras y cada uno de nosotros ocupa desarrollar una estrategia de incorporación de la información para poder decir que ha habido aprendizaje. En el caso de la estrategia de convicción, por ejemplo, nos sirve para verificar, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Ok, a mí me dijeron que si me tomo un té tranquilo, no me funciona como un diazepam, por decir algo. Pero si me tomo tres, sí, tres té tranquilo, que aprendí con una gente, con una familia que quiero mucho, que le llaman 21. O 7 azares. Al 7 azares le llaman 21 porque usan 3. Entonces, la convicción que tienen es que luego logran verificar que efectivamente el 21 funciona mejor que un diazepam, porque al día siguiente no andan atontados o atontadas, por decirlo. Okay. Esas son las estrategias que se vuelven útiles en la vida para poder relacionarnos con nuestra cotidianidad. La estrategia de creatividad para generar. Cuando las personas dicen, es que yo no soy creativa, es que yo no soy creativo, lo que esa persona se está diciendo internamente es, yo no tengo la posibilidad de generar algún tipo de contenido, sea el que sea. Ya eso, dicho sea de paso y adelantándome un poco, hace que las personas empiecen a desarrollar, y ojo con todo lo que tiene que ver esto, ¿verdad? Una estrategia de creatividad, si yo no la tengo desarrollada de manera saludable y útil, va a tener un efecto inmediatamente sobre mi autoconcepto, sobre mi autoimagen, sobre la valía que yo tengo. ¿Verdad? Porque si además entro a un trabajo y me dicen que necesito desarrollar con creatividad X cosa y mi creencia limitante es que eso no lo puedo hacer, eso tiene efectos precisamente sobre mi desarrollo personal. Entonces, espero que haya quedado un poco claro lo que tiene que ver con estrategias. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad en estas estrategias, entonces vamos a tener diferentes dificultades en muchas de las áreas de nuestras vidas. ¿Okay? Bien, ok. Bueno, más adelante hablamos un poco más de las estrategias, ¿no? Sí. Antes de pasar ahí, ¿quiénes, con todo esto entonces, al hacer esta pregunta, quiénes se benefician o se pueden beneficiar mejor de la programación neurolingüística? Podríamos decir que todos, o sea, todos definitivamente. Todos los seres humanos que no presenten algún trastorno mental van a poder hacer uso de manera saludable de la programación neurolingüística. ¿Por qué? Perdón, cuando dice Ajá, trastorno, algún tipo de trastorno mental, podríamos hablar de demencia, esquizofrenia, Alzheimer. exacto. Parkinson también entraría de pronto ahí. ¿El Parkinson? El par Ah, Este es como más muscular, ¿no? es que es más físico, Es correcto. ¿verdad? Eh, pero honestamente me acabas de poner en un desafío porque yo tengo muy claro que en cualquier espacio, cuando no tengo respuesta, digo no tengo respuesta. No sé si tal vez doña Fabiola me puede ayudar en este caso, pero yo diría que la programación neurolingüística puede fortalecer algunas de sus estrategias, ¿verdad? Para poder sentirse mejor consigo misma o consigo mismo cuando se presenta el diagnóstico de Parkinson.
porque esto no imposibilita necesariamente su forma de hablar. utilizar su capacidad racional, Es- ¿verdad? Hasta cierto punto. Habría que ver el nivel de deterioro que va teniendo, ¿verdad? Pero lo que se me ocurre es que, por ejemplo, una persona con un diagnóstico de Parkinson generalmente empieza a ver la realidad de una manera distinta, empieza a verse distinto, empieza a afectar la confianza, la seguridad que tiene en sí mismo y esas estrategias que ya tenía para relacionarse con su mundo se van viendo afectadas de cierta manera. Entonces, necesariamente, si tiene un acompañamiento donde algunos patrones o eventualmente se modela, ¿verdad? Que no lo dije al inicio. ¿Por qué hablamos de modelo? Porque Richard Bandler y, se me acaba de ir Grindel, John Grindel, lo que hacen es conocer la forma en la que trabajaban Virginia Satir, que era una psicóloga espectacular en terapia sistémica a nivel familiar, donde los resultados eran asombrosos. Y por otro lado, Milton Erickson, que era hipnoterapeuta. La hipnosis moderna, en realidad, es el padre de la hipnosis moderna, es Milton Erickson. Entonces, como ellos obtenían resultados tan espectaculares, lo que ellos hicieron fue empezar a ver de qué manera es que ellos hacían las cosas. Por eso es que se habla de modelo, porque nosotros constantemente estamos modelando nuestras formas de actuar, nuestras formas de pensar, nuestras formas de conducirnos. Entonces, retomando la pregunta, si existe alguien que pueda acompañar a esta persona con Parkinson, descubriendo o trayendo personas que han logrado salir adelante y no han deteriorado tanto su autoimagen, autoconcepto y cómo se relacionan con los demás, me parece que es posible enseñarles el modelo y empezar a utilizarlo. Ok, ¿Ok? gracias. Pero para las otras personas con trastornos mentales, como los que mencionaste, ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Son más mentales, sí. Ok, Sí. vale. Entonces, la programación neurolingüística nos permite estudiar la forma en la que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Utilizamos de manera sensorial la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana estaba en una sesión donde parte de la técnica utilizada es hipnosis. Y doña Fabiola no me deja mentir en este caso, que cuando una persona entra en un trance hipnótico y tiene la posibilidad de percibir los olores que habían en ese momento, está en un trance total y absolutamente profundo. Y esta chica me dice, yo la veo como que se arquea, ¿verdad? Como que se hace para adelante, exacto. Y yo dije, ups, no lo dije, lo pensé, ¿verdad? Y me dice, tengo un asco y unas náuseas porque me huele a guaro. Yo decía, wow, ¿verdad? ¿Cómo el ser humano tiene esa posibilidad sensorial de irse a una experiencia que no está ocurriendo en este momento y cómo el cerebro hace que hasta pueda experimentar el olor que había en ese momento? ¿Verdad? Perdón, Samar, es que quiero aprovechar esto que acabas de decir para esto, o sea, es que se me vino a la mente algo que estamos nosotras trabajando, que trabajamos con la maestra Fabiola, los instrumentos de creación que tenemos, ¿no? La mente, tú decías, cómo la mente es capaz de crear eso y de tal forma que el cuerpo tiene una reacción física ante eso. De la misma manera, así tal cual nosotros podemos crear sanación, podemos crear cosas que vayan en pos de nuestro beneficio, podemos crear sanación, sobre todo eso para mí, porque pues es el tema que estamos tratando, ¿cierto?
Es para que quería puntualizarlo un poquito por aquello de que nuestra mente es un vehículo de creación. Gracias, Damaris. Me salta ahí un poquito. Nuestros... Yo quisiera aprovechar la interrupción. Ahorita cuando hablaste de las personas que pueden beneficiarse de la programación neurolingüística, me pregunto en cuanto a los niños, ¿qué capacidad de... ¿En cuanto a qué, perdón? Los niños. En los niños, ¿cuánto beneficiarían? Vamos a ver, se trabaja de manera diferente porque lo que tenemos que tener son adultos y adultas que estén cerca, que puedan hacer un modelaje que sea saludable. No se trabajaría exactamente igual que como se trabaja con adultos y adultas, ¿verdad? Que se pueden generar condiciones muy particulares y tareas y demás, porque ellos lo único que necesitan es empezar a desarrollar unas vías neurológicas diferentes. Digamos, pensando en la posibilidad de, no sé, se utiliza mucho para los niños y las niñas que realizan algún tipo de deporte de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces lo que se busca es un modelo que ellos puedan ir copiando, exactamente, para que lo vayan incorporando. O en otros casos, qué sé yo, dependiendo de qué es el resultado que se ande buscando, entonces, cómo modelar ese comportamiento. Podría decirse que es una opción para creo que está mal llamado, pero para los niños que son demasiado inquietos, que no son centrados, los que tienen déficit de atención, y esto podría ser, ¿no? Ahí yo tengo mis dudas, porque habría que ver qué es lo que está haciendo que se defina inquietud en un niño. Bien. ¿Verdad? Porque va a depender precisamente de la definición que vos tenés como adulta y de lo que vos estás esperando de cómo se comporte ese niño. Ok. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la programación neurolingüística porque así como todas las herramientas que utilizamos para beneficio de las personas, pueden existir personas que las utilicen para hacer todo lo contrario. Ok. Entonces, usualmente no trabajamos, y esto es para doña Fabiola también, no trabajamos con papás y mamás que lo que nos dicen es que yo quiero que se porte todo el tiempo bien. Y dije, hello, ¿verdad? O sea, ¿de qué estamos hablando? O yo quiero que solamente me traiga notas de 100. ¿No? O sea, aquí vamos a trabajar en programación neurolingüística para afrontamiento, para negociación o para gestión de conflictos con ustedes los adultos. Ok, ok. Vale, vale. Bueno, seguimos. Ok, entonces lo anterior hace que todas las personas tengamos una forma de organizar el mundo a través de nuestros sentidos. Según nuestras percepciones, nuestras interpretaciones, nuestras valoraciones, pensamientos y emociones. Tal cual decías vos, en realidad, nuestros dos vehículos de creación principales, desde la metafísica como tal, pensamientos y sentimientos. Yo hablo efectivamente dentro de la consulta, de la cotidianidad, de pensamientos y emociones. Pero finalmente esta emoción, porque es importante hacer la separación, una cosa es una emoción y otra cosa es un sentimiento. Una emoción es muy rápida, muy intensa y de muy corta duración. El sentimiento es algo que está más prolongado ahí, entonces es menos intenso, pero me acompaña durante mucho tiempo. Entonces, si yo tengo el sentimiento permanentemente de que a partir de la creencia de que yo no soy suficiente, esa minusvalía que voy desarrollando va generando desarmonía en mi cuerpo. Y de cierta manera, esto hace entonces que de una u otra forma aparezca un síntoma que uno no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, hasta que podamos intervenir, ¿verdad?
De esta forma, cada persona va a revisar y filtrar su mundo, tanto exterior como interior, y construye su propia realidad. Ahora bien, cuando aplicamos la programación neurolingüística, no como algo que es una moda de la que todas las personas hablan, y que, como dice doña Fabiola, y lo hemos hablado en diferentes espacios, reciben un curso, una charla de 2 horas y ya se convirtieron en programadores neurolingüísticos. Okay. Y programadoras neurolingüísticas, cuidado. Cuidado, porque esto es exactamente igual que trabajar con hipnosis. O sea, podemos hacer tanto daño como beneficio con la utilización de un modelo, de una teoría, de una técnica, de varias técnicas, creyendo que vamos a resolverle algo a alguien, y puede ser más perjudicial que beneficioso. Entonces, no sé si aquí tengas algún comentario o pregunta, pero mi recomendación es siempre, y aquí voy a generalizar porque en programación neurolingüística nos enseñan que la vida no se generaliza, pero hay momentos en que sí es posible. Nunca, nunca, nunca vayan a programación neurolingüística sin conocer cuál es la carrera que tiene esa persona por detrás. De acuerdo, Samaris. Ese es algo que también de pronto hemos dicho en algún otro momento, y es eso, o sea, se necesita, necesitamos, es requerido, es, mejor dicho, todos los triangulitos, asteriscos y todo lo demás para lo que acaba de decir Samaris en este momento puntual. O sea, se necesita saber cuál es la formación y cuál es la experiencia, porque de esa manera aseguramos más, no es que sea total, ¿cierto? Porque la totalidad en realidad no existe, pero sí aseguramos más el hecho de que la persona que vaya en este caso a tener con nosotros un modelo de PNLG tenga la capacidad, tenga la cualidad necesaria como ser humano, como profesional, ¿cierto? Para trabajar de manera favorable, de manera positiva. Y eso es en todos. Podríamos aplicarlo a todo lo que tiene que ver con el tema nuestro en este programa de hablando de las terapias complementarias. No todas, o sea, no una persona que se hizo el primero y el segundo nivel de Reiki, por ejemplo, y ya va a mirar y a sanar y no se tome esto y haga lo otro. No, tienen que ser muy cuidadosos con eso. Por eso es importante, para mí por lo menos era muy importante que cada una de las personas que están aquí, que me acompañan, son personas que saben, son personas que tienen la experiencia y no solamente de un año. Por ejemplo, yo he estudiado Reiki, pero no tengo la experiencia, así que ni loca se me iba a mí a ocurrir ponerme aquí a decir solo los conceptos. Se necesita, y eso es lo que ustedes deben hacer, y no solamente con esto, ¿cierto, Samari? Si estamos hablando de un especialista médico, si estamos hablando de un abogado en un tema en especial, pues necesitamos la experiencia, la sabiduría de una persona que tenga ya un camino recorrido. La verdad es que es así. Exactamente. Una de las cosas que se vuelve sumamente útil y saludable dentro de las personas que practicamos la programación neurolingüística es haber comprendido internamente que yo no estoy para interpretarle la vida absolutamente a nadie. Ese es un principio de respeto absoluto. Y entonces, de esa manera, tendremos la oportunidad de conocer en forma objetiva, de acuerdo a la evidencia que me da cada persona, cuál es la percepción que tiene de su realidad. Porque, por ejemplo, vos acabas de decir, y eso es parte de lo que desarrollamos quienes estamos en esto, y como doña Fabiola también,
La totalidad no existe. ¿De acuerdo al criterio de quién? Correcto. ¿Verdad? Si vos me decís de acuerdo al criterio mío, yo digo, ah, ok, genial. Ah, no, es que fulanito, sutanita, perencejo dijo que... Ya ahí entramos en desde dónde estás construyendo esa realidad. Ajá. Entonces, particularmente en este sentido, yo lo que le digo a los consultantes, clientes, pacientes, como se les quiera llamar, porque todavía no he encontrado una palabra con la que me sienta totalmente cómoda, y no sé si doña Fabiola me vaya a ayudar en esto en los últimos años de servicio. Es que yo no estoy para trabajar, que es otra palabra que no me gusta, con los problemas de alguien. Yo estoy para que construyamos soluciones. Y eso hace una gran diferencia en la atención. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de cuáles son las formas en las que yo interpreto, cómo percibo, cómo observo, cómo narro la realidad que me rodea, tanto la interna como la externa, era lo que te decía previo a que nos juntáramos todas y todos. La programación neurolingüística como una terapia complementaria termina siendo tan valiosa porque es una forma de autoconocimiento. Correcto. Cuando yo empiezo a prestarme atención y yo le digo a las personas con las que paso todos los días haciendo esto, obsérvense 48 horas al día y escúchense 48 horas al día. La respuesta de todas las personas es esa sonrisosa hermosa que tuviste. Porque uno dice, ¿cómo me manda a observarme 48 horas y a escucharme? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir conocerte. ¿Cómo es ese diálogo interno que tengo yo conmigo misma? Conmigo misma. No, no lo voy a lograr. O sea, yo sé que yo no sirvo para esto. Por más que me diga Denise, doña Fabiola, Dani, Berenice, Claudia, quien sea, que lo voy a lograr. No, yo no voy a manifestar nada. Pues no. Si cree que no va a manifestar, no va a manifestar. Si cree que va a manifestar, va a manifestar. ¿Verdad? Porque no es lo que se vive, es cómo lo vivo. Es cómo lo experimento yo. Es como esa programación que tengo determina mi comportamiento. Y si es importante detenerse aquí, porque las personas no somos la etiqueta. Las personas nos comportamos de acuerdo a ciertas experiencias. La persona no es la violencia, pero esa persona que tiene comportamientos violentos aprendió dentro de su contexto que era útil comportarse de forma violenta para obtener ciertos resultados. Y ojo que estoy diciendo resultados y no beneficios. Porque de acuerdo a cómo yo exprese la realidad, así la vivo. Hay una gran diferencia, y lo veíamos en un curso que estamos llevando, donde una chica dijo algo, y bueno, que más de una persona estamos pasando por ahí. Tenía que ver con el término de su relación de pareja, y ella dijo, es que cuando mi pareja me abandonó, y ¡pling!, se nos encendieron los bombillos a todos. Es muy diferente decir, cuando terminé mi relación de pareja, cuando la relación de pareja se terminó,
cuando me abandonaron, cuando me dejaron. Ya eso te dice de qué manera aquella persona está experimentando esa separación. ¿Verdad? Sí. Entonces, a partir de ahora, con mucho respeto, con mucho cuidado, para conocerse ustedes, no para estar chismeándole la vida a los demás, se van a poner atención de cómo se dicen las cosas internamente. ¿Cómo es ese diálogo interno que ustedes tienen? ¿Ok? Esta percepción de la realidad frente a alguien que practica programación neurolingüística se puede ver como una maquinita de la verdad personal, ¿verdad? En el sentido de que yo tengo claro de que en este momento, si no me equivoco, existen 2.700.000 verdades en el planeta. Tanto como No ser existe la humano. verdad absoluta. Ahora, vos podrías decirme, ¿de acuerdo al criterio de quién? De acuerdo a mi criterio. Porque yo sé y tengo la evidencia de que todas las personas construimos nuestra propia verdad. ¿Eh? Preguntas, comentarios para tomar agüita. Aquí recuerdo un post, un meme que he visto, ¿no? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y está la verdad. O sea, tantas personas como estamos encarnadas, tantas verdades como existen, porque cada uno tiene lo que tú decías, tú estás hablando y yo digo, ahorita en algo que estabas hablando, tú dijiste el comportamiento violento y yo estaba diciendo el ser violento y yo decía, vea, automáticamente dije, es diferentísimo decir por su comportamiento violento a decir ser violento. ¿Cómo eso automáticamente cambia todo? Para mí, Claro, ¿no? claro, claro. Para la misma persona, o sea, no es lo mismo decir que es que tuve un comportamiento violento a decir que soy violenta. Cambia, Claro, es que ahí te estás identificando con la etiqueta. es correcto. Y lo importante precisamente de esa programación es desprogramarse y salirse de la etiqueta y empezar a comprender, bueno, mi experiencia de vida tiene un elemento que, valga la redundancia, programó. Hay un programante que hace que yo me comporte de cierta forma. Inclusive en el cuerpo, que iba a aprovechar hace un ratito para decirlo, en cuestión de 15 días, 22 máximo, sale un libro de neurociencias donde tuve el honor de participar. Y Ah, yo hablo de esto, de cómo el cuerpo es el lienzo en el que se graba cada una de esas emociones que no se ha gestionado de manera saludable. Pero si yo me programo o el cuerpo programa porque cree que usted no puede hacerlo en ese momento, determinada circunstancia a los 3 años, y a los 6 aparece algo similar, y a los 15 algo similar, y a los 25 algo similar, que estuvo relacionado la primera vez con que el niño o la niña percibió que un gesto de mamá o un gesto de papá era de humillación. Cuando vivas una experiencia donde te despidan del trabajo, el cuerpo la va a vivir exactamente igual. Y ahí cabe la posibilidad de que entonces aparezca un síntoma. Por eso es que también en programación neurolingüística lo que hacemos es indagar mucho de cómo es que la persona vive las experiencias. Porque no importa lo que sea y que para vos sea una cosa, para doña Fabiola otra y para mí otra. El punto es cómo lo vive Denise. en este punto, entonces, ¿cuál es el alcance de la programación neurolingüística? Aquí desde mi ignorancia, yo diría, bueno, una vez que se determine, una vez que se realice, o no sé si lo dicen más adelante, pero
podría, la programación neurolingüística alcanzaría hasta donde la persona conscientemente decida ir, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿qué es lo que quiero decir, César Mari? Por ejemplo, no bien utilizado definitivamente, de pronto con hipnosis, yo no sé, estoy aquí hablando, me van a disculpar porque yo no sé nada de esto, pero de pronto con hipnosis se puede quitar algo, es lo que de pronto muchos hemos visto en programas, en quitar algo, así como se quita un algo, se le puede colocar un algo en la mente a la persona. ¿Eso es posible? Claro, porque vamos a ver, y nos vamos a adelantar, pero esto es así, es cíclico. Y como dice doña Fabiola, o sea, nosotras nos preparamos y ya sabemos quiénes dirigen esto. Entonces, una de las técnicas que se utiliza, por decirlo de alguna manera, dentro de la programación neurolingüística es el anclaje. Pero primero vos decís, bueno, ¿qué alcance tiene? ¿Hasta dónde se puede llegar? La programación neurolingüística le permite a toda persona que es consciente de que hay un comportamiento que le está restando bienestar, hacer transformación. Con la programación neurolingüística yo puedo cambiar mi percepción, mi interpretación, la valoración de una experiencia, cómo pienso sobre esa experiencia y por ende lo que voy a sentir con respecto a esa experiencia. Tanto a nivel emocional, porque aquí entramos en una situación particular que las emociones y las sensaciones se sienten en el cuerpo. Entonces muchas veces a las personas les cuesta diferenciar qué es lo que se siente como sensación física y cuál es el nombre de la emoción que está teniendo en ese momento. Entonces, vamos a ver. Digamos que llega una persona con 35 años que está teniendo problemas para digerir de manera saludable sus alimentos. Y empezamos a revisar un poco, que dicho sea de paso, una de las cosas muy, muy importantes de la programación neurolingüística, que esto no lo he dicho y no lo tenía planteado, pero es importante traerlo. La programación neurolingüística se puede trabajar muchísimas veces y la mayoría de las veces sin contenido. O sea, sin que la persona me cuente qué fue lo que pasó. Ok. Solo entramos en algunos detalles. Yo veo la respuesta corporal porque para eso están los sentidos, ¿verdad? Empiezo a ver qué pasa con sus ojos, empiezo a ver cómo se mueve, cómo responde la piel, inclusive si se pone un poco más rojita o más rojito, si le empiezan a sudar las manos, todas esas respuestas sensoriales, ¿verdad? A mí me posibilitan darme cuenta que esa persona entró en un estado de mucho desequilibrio emocional. Entonces yo pregunto cuál es, digamos, el nivel de desequilibrio emocional y digamos que la persona me dice un 9 y yo veo que ni siquiera puede respirar. Inmediatamente yo hago algo para sacarla de ese estado. Pero ya yo sé lo que vamos a trabajar, que es esa respuesta física y emocional sobre un acontecimiento determinado que tal vez ni siquiera me ha querido contar. Y recuerdo específicamente ahorita, que para mí es un caso muy interesante, de un chico con el que estaba trabajando algunas cosas, realizamos algunas técnicas y cuando terminamos me dijo, no entiendo cómo lo hiciste, pero uno de mis objetivos era dejar la pornografía. No hiciste nada concreto, ni siquiera se trabajó de manera concreta aquí, como hablar de lo que significaba eso para mí. Y tengo 2 meses de no utilizar pornografía.
¿Por qué? Porque se perciben las experiencias de manera distinta, se sienten distintas, ¿verdad? Se empieza a pensar diferente con respecto a una situación determinada. Y esto se vuelve muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque de nuevo es cómo lo vive la persona. Muchas veces, como digo yo, a mí el chisme no me interesa. Y lo más interesante es, la persona, digamos, entra en un estado de desequilibrio emocional en ese instante que conecta con esa experiencia, que percibe de cierta manera, lo trabajamos, yo le hago evidencia de que está experimentando un 9, por ejemplo, de esa sensación incómoda, y cuando trabajamos, calibramos. ¿Qué significa esto? Que buscamos la evidencia de que esa persona pueda recordar el evento, por ejemplo, y que ya no experimente lo mismo. ¿Verdad? Entonces, es todo un proceso neurológico donde se acomoda y el alcance es tal que inclusive es muy interesante porque se trabaja en la sesión y todo el asunto y a mí me ha pasado con algunas cosas que hemos trabajado personales y 3 meses después uno dice, ay, mira, pero ahí, mira, a mí no me volvió a dar alergia. Mira, no me volvieron a molestar los ruidos de los perros, que hay que programarte a vos con respecto a esos perros que ladran, ¿verdad? Porque es incomodísima. Entonces, tiene un alcance enorme. Es maravilloso. O sea, yo disfruto muchísimo. Yo amo la psicoterapia, pero todo lo que le complemento me parece espectacular y la gente, de verdad, que tenemos mucho beneficio cuando existe la posibilidad de hacer ese collage de técnicas. La programación neurolingüística como tal busca 2 cosas inicialmente. Era convertirse en un proceso de modelaje que fuera útil y eficaz para poder descubrir cuáles son esos patrones de éxito que tuvo Virginia Satir, por ejemplo, y que tenía Milton Erickson, para poder sobresalir en algún campo de la vida. Entonces ahí es donde entra el modelaje, que era lo que hablábamos antes. Y es una forma efectiva de pensar y de comunicarse tomada de personas sobresalientes. Entonces, si vos realmente admirás a doña Fabiola, usted tiene que sentarse por lo menos una semana para ver cómo se levanta doña Fabiola, qué hace en la mañana, cómo es la aplicación, cuánto dura en la aplicación, qué hace después, a qué hora se baña, qué come, qué piensa, qué dice, qué no hace, etcétera, etcétera. Para convertirse en la copia de esa persona. Pero tiene que conocer el modelo y las estrategias que esa persona utiliza. Ah, es que yo quiero ser como fulano, pero no entrena. ¿Verdad? Bueno, ahí estaba la pregunta que hiciste, ¿verdad? Que es para todas las personas que quieran hacer transformaciones útiles y saludables en su vida. Ustedes me escucharán a mí todo el tiempo hablar de útil y saludable, que les permita mejorar cualquier área de sus vidas y explorar al máximo sus fortalezas y también reconocer sus vulnerabilidades. Y dependiendo de la palabra que utilicemos, así va a vibrar nuestro cuerpo. Pues si yo estoy hablando de que yo tengo debilidades, pling, exactamente, pling, se me baja la cabeza. Soy débil. Porque además digo soy débil. No es que tengo comportamientos debiluchos en algún momento, no, ¿verdad? Y entonces yo lo que planteo cotidianamente es, bueno, en algunos momentos sí, una de mis vulnerabilidades es que no utilizo la disciplina suficientemente para ir y hacer el ejercicio que mi cuerpo necesita, no que yo quiera, ¿verdad? Pero la reconozco y en la medida en que la reconozco voy viendo a ver de qué manera voy incorporando eso en mi vida, ¿ok?
se va a beneficiar toda persona que quiera explorar nuevas estrategias para vivir su vida, ¿verdad? Cuando se le explica a una persona cuáles son los beneficios de estas estrategias que mencionamos, va a mejorar sus relaciones intra e interpersonales. Y por supuesto que va a mejorar su rendimiento profesional, su rendimiento a nivel de todo lo que haga. Porque empieza a tener una percepción de sí mismo y de sí misma totalmente distinta. Ya transformó ese autoconcepto, ya transformó esa autoimagen, ya transformó esa valía con la que vino al inicio. Okay. Ahí llegamos. Estaba yo por decirte, tú hablaste de unas estrategias, ¿cuándo es que va a llegar? Estrategia. No, las estrategias son estas de las que hablamos, ¿verdad? Pero el detalle está en que lo más importante de esto es conocer que todas las personas contamos con una estrategia. Una estrategia para comunicarnos, una estrategia para relacionarnos en pareja, una estrategia para comprar, una estrategia para tomar vacaciones, una estrategia para descansar. Entonces me gustaría que alguien de las personas que está en el Zoom, que es más accesible en este momento, me parece para vos, te narre rápidamente, en cuestión de 30 segundos, qué hace cuando va a comprar un carro nuevo. Bueno, a ver, las chicas, los chicos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Perdón, espérame, vamos a ponernos aquí en galería. A ver, ¿quién nos habla? Liliana. Lili, yo decía, por ahí me suena, pero, hola, mi Lili. ¿Cómo está mi amor? Muy bien, Lili, Bueno, gracias. yo quiero responder esa pregunta. Dale, dale, dale. Yo cuando pienso que voy a comprar, ¿cómo es que pienso cuando voy a comprar un carro? ¿Cuál es ¿Esa la es la estrategia? pregunta? ¿Cómo haces para comprar un carro? ¿Esa es la pregunta? ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Cuando va a comprar un ¿Qué hago? carro, ¿qué es lo que hace? Primero, pues hago un plan, ¿no? Primero hago un, o lo hago porque yo cambio de carro cada 2 años, cada 18 meses o máximo 24. Entonces yo lo planifico. Antes sí me fijaba en otras cosas, ahorita ya lo planifico, miro cuánto estoy pagando en el carro actual, cuántas millas hago, para qué lo necesito, para qué lo voy a usar, qué quiero con el carro. Entonces ahora ya miro más a profundidad eso, ¿no? Quiero un carro que sea eh, cuánto me demoró mi trabajo, cuánto lo voy a hacer, cuántas millas voy a poner y cuánto voy a pagar, si vale la pena. Y hago el análisis lo meto en mis gastos, ¿no? Entonces, pues como ahorita estoy como más preparada como para eso, ¿no? No comprar un carro ay, para mostrar y que tengo que andar en un Mercedes o que tengo que andar en un carro para que la gente me mire. No, ya esa mentalidad ya como que ya uno la cambia, ¿no? Sino ahorita, ¿para qué necesito un carro? Sea un carro de un Mercedes, un Ford o otro carro, te va a llevar al mismo sitio. Esa es la única verdad. Entonces, pues sí, eso es lo que yo hago. Ahorita, por ejemplo, tengo que cambiar el carro otra vez y ahí estoy mirando a ver qué carro compro. Entonces yo digo que es eso sí, más, Muchas gracias, Liliana. bueno, mi amor. Entonces, cada uno de ustedes y cada una escuchó cuál es la estrategia que ella utiliza en este momento. Y además dijo que ahora recapacita en otras cosas. O sea, que ella cambió la estrategia conforme ha ido avanzando en la vida, ha ido cambiando la estrategia. Denise, no te veo por ningún lado. Oh, Me siento sólida, dijo un chiquillo. espérame, ¿aquí? Y posiblemente alguno o alguna de ustedes está pensando, pero ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué un plan? O sea, a mí cuando me gusta un carro que es así, que es azul, dijo Master Paola, yo quiero un carro azul, bla, 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 ¡pum! Y lo manifesté. Y ahí está. Esa es la estrategia, De hecho, ¿verdad? Pero el detalle es que con las estrategias hay algo que es muy importante. Primero que cada estrategia tiene que tener
al menos 3 etapas. Uno, es cómo entra la información. Ok, yo quiero un carro nuevo. Y como decía Lili, Liliana, para que lo quiero, etcétera, etcétera. Lo quiero de este tamaño, lo quiero así, lo quiero así. Y hace un procesamiento de la información y eso se llaman operaciones internas. Para que finalmente haya una salida de la información donde ella dice, ok, ya yo tengo este plan, ya yo sé cuánto tengo que pagar, yo sé que los modelos que hay en este momento son tales, me gusta tal color y esto es lo que voy a hacer. Esa es la salida de la información. Pero resulta que no todas las personas funcionamos con esa estrategia. Y en una cuestión más cotidiana, podemos escuchar a alguien que dice, es que tengo que ir a hacer el mercado. Entra la información y empieza a pensar, es que si voy en la mañana, no, en la mañana no, porque está haciendo mucho calor, y es que mejor voy a otra parte, porque entonces, y bla, 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 y bla, 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 y pasa en un bucle que llamamos nosotros, con la información ahí, que yo le llamo la rueda del hámster, y la información nunca salió. Cuando se da cuenta, son las 8 de la noche y no fue a hacer el mercado. Entonces, ¿cuántos de nosotros funcionamos de esa manera? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, ya sabemos que si eso pasa es porque nos quedamos pegados en el procesamiento de la información y no sacamos la información que es necesaria para dar el paso. Y eso puede pasar con muchos de los objetivos y de los planes y de las relaciones y de todo lo que hacemos cotidianamente. Porque igual te comentaba cuando revisamos el material, que dentro de la cotidianidad, tal vez este ejemplo del carro y del mercado sean totalmente distintos, pero vamos a ver. Lo que hablo yo con las personas con las que comparto y convivo a cotidiano. ¿Qué es lo que hace que ustedes estén aquí, digamos, en pareja? Es que él no me dedica tiempo. Generalmente somos nosotras las que decimos que él no me dedica tiempo cuando es una relación hetero o cuando la energía de la pareja en relaciones lésbicas o relaciones homosexuales es más masculina, la de la persona que no está ofreciendo. Y aquí nada tiene que ver con género, ni con sexo, sino es esa energía que cada uno de nosotros proyecta, ¿no? Es que no me dedica tiempo, ¿ok? ¿Y qué significa tiempo para usted? Bueno, es que yo quisiera que él pase más tiempo conmigo. Ajá. ¿Y eso qué significa? Sí, pues que esté más conmigo. Entonces ese es un bucle, ¿verdad? Hasta que yo evidencio algunas cosas y le digo, ok, ¿cuánto tiempo quiere usted que él le dedique o que ella le dedique? No sé. A mí me genera mucha ternura porque eso hace que entremos en un rollo terrible, ¿verdad? Y te decía hace un rato, bueno, las relaciones de pareja se terminan y yo voy a decidir cómo vivo eso. Si yo empiezo a echarme carbón literalmente, me voy a hacer un rollo en mi jupa que no me voy a permitir salir adelante en la elaboración del duelo lo antes posible. ¿Verdad? Entonces, lo que tienen que comprender con estos ejemplos que acabo de poner es cómo entra la información en sus vidas sobre cualquier tema, sobre cualquier circunstancia que vayan a realizar. ¿Cuánto pasan mascullando ahí y echándose carbón, como digo yo, y fregándose la existencia? Y si la información no sale, es porque la estrategia no tiene una salida adecuada. Entonces, cuando ustedes se prestan atención durante esas 48 horas
aparte del diálogo interno, se van a poder conocer en cómo es que yo realizo mis cosas. ¿Cuánto paso dándole al dele, al teque-teque? Creo que sos vos la que decís, ¿verdad? Al tiki-tiki. Alguien del grupo dice al tiki-tiki, ¿verdad? Y eso nos hace mucho daño, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra salud. Entonces, cuando nosotros además estamos en una relación interpersonal, donde cotidianamente estamos con alguien y conocemos nuestra estrategia, y además empezamos a darnos un poquito más de cuenta, no por el chisme, insisto, sino porque quiero mejorar la relación con nosotros, de que aquella persona describe las cosas más desde lo que observa. Es que yo veo, es que necesito claridad, es que yo no entiendo muy bien, es que me gusta más escuchar, etcétera, ¿verdad? Me encanta cómo se siente, lo que fuera. Vas a ir dándote cuenta cómo es la estrategia y cuáles son los sentidos que esa persona utiliza más. Entonces, si a tu pareja le gusta que lo toques más y vos sos más de escuchar, adivine qué pasa. No existe un mismo lenguaje, ¿verdad? Y entonces yo reclamo una cosa y el otro dice, pues no entiendo, ¿verdad? Y ayer lo veía en la consulta, pero eso es muy cotidiano. Entonces es importante conocer mi estrategia, medio acercarse a cómo son las estrategias del otro, porque muchas veces también es que me salgo de quicio, dice la gente. Bueno, la gente dice es que me saca de quicio. Pero yo, digamos, yo me salgo de quicio porque empieza a hacer algo y lo deja tirado. Nunca termina nada. No se puede generalizar. Pero algunas veces, la mayoría del tiempo, no terminan las cosas que empiezan. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando con esa estrategia, la información que entra, la que se queda ahí en el bucle y que nunca salió. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo sale del bucle? O sea, eso que uno queda, ¿cómo sacarlas del bucle? Ok, cuando vos te das cuenta que estás metida en el bucle, tenés que sentarte, tomarte el tiempo y empezar a usar la estrategia de decisión. De decisión de salida. Porque también el quedarse ahí es una decisión. Sí. Posiblemente inconsciente. Pero haces consciente, literalmente, como dice Jung, haces consciente lo inconsciente para que esto no se convierta en tu destino. Y entonces dejes de estar diciendo y pregonando por la vida que es que a mí las cosas no me salen. No, es que ¿cómo es que las estás haciendo? No te salen porque están ahí, no le has dado Como luz. el hámster, ¿verdad? Está embolatado. Es que yo he ido aprendiendo. Embolatado en una cosa ahí que no tiene salida. ¿No? Entonces te detenés, te observas, aceptas que estás en esa condición y decís, bueno, ¿realmente me siento cómodo, me siento cómoda haciendo esto? Y trazas, por decirlo de alguna manera, así como si fuera un dibujo. Ok, aquí hay una entrada, aquí está el procesamiento de la información y aquí tiene que haber una salida. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar aquí de salida? Concreto. Y empieza a practicar, y empieza a practicarlo, y empieza a practicarlo con todas las cosas en las que se da cuenta que está usando esta forma. Ok, ¿Ok? ok, Seguimos. seguimos. Ahora les voy a pedir, es más, voy a dejar de compartir para verlas en pantalla. Yo agradecería verles con la pantallita abierta. ¿Es posible? Sí, ahí por ahí vamos. Ahí está Annette, Francis, Franci, Elizabeth. Isabel, Dani está más perdido. Bueno, al menos
estas 3 personas. Ok, Emma, gracias. Cuéntame, Anet, ¿cuál fue el objetivo que escribiste? ¿El objetivo que qué? ¿Qué escribiste? ¿Hiciste el ejercicio al inicio? Ah, sí. Ok, ok. ¿Qué escribiste? No te escucho. Buena salud. Ok, listo. Muchas gracias. Buena salud. Franci, ¿lo hiciste? Sí, señora. Disfrutar Muchas gracias. plenamente el hacer ejercicio. Últimamente estoy Disfrutar, peleada con el ejercicio perdón, disfrutar físico. plenamente. El ejercicio físico. Ok, genial. Gracias. Elizabeth. Hola. Hola. Yo escribí dejar mis inseguridades. Dejar mis inseguridades. Ok, muchas gracias. Ellas son maravillosas y nos han permitido darnos cuenta de cómo es que usualmente todos los seres humanos escribimos objetivos. Hacemos una frase ahí. Ok. Menos mal no me preguntó. Disfrutar. ¿Vos escribiste? No. No. Sí. Entonces, ¿por qué te ríes tanto? Porque no estoy entendiendo. No, es que yo también escribí, sino que como tú dices, ¿cómo hacemos? Hacemos una frase ahí, yo tal cual, hacemos una frase ahí, Ok, porque no tenemos rayamos en una hoja, ponemos unas palabras y ese es mi objetivo. Disfrutar del ejercicio plenamente, gozar de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una y cada uno de los que escribió debe andar similar. Y ojo, la razón por la que estábamos haciendo esto es para darnos cuenta de que un objetivo es saber expresar lo que se quiere. ¿Qué es lo que buscamos? Definir un objetivo y es conocer el cómo lo voy a alcanzar. Esa estrategia que utilizaron es nada más de entrada de información, ni siquiera hay procesamiento de la información. No se realiza la operación de qué significa esto para mí, qué significa disfrutar de la salud. Lo otro es conocer cómo lo voy a alcanzar. Más que el por qué lo quiero. O más que el por qué lo voy a hacer. Generalmente, cuando tiene que ver con ejercicio, cuando tiene que ver con salud, tiene que ver con un deber, con una obligación, porque tengo que. Ya eso tiene un impacto sobre el procesamiento de la información y más sobre la salida de la información. Posiblemente sin entrar a juzgar absolutamente nada, ni mucho menos, pero a todas las personas nos ha sucedido que cuando nuestro objetivo principal, y yo lo hablé al inicio, que tiene que ver con la vulnerabilidad de no utilizar la disciplina de manera útil y saludable para ejercitarme todos los días, es porque no tengo la convicción. Es porque me están diciendo que eso hay que hacerlo. Y yo no estoy convencida de que eso sea de la mejor manera o lo que realmente yo quiero para mí. ¿Verdad? Entonces, para alcanzar un objetivo es un requerimiento definirlo en forma de proceso. Proceso la información aquí y saco el resultado.
¿Por qué digo que como proceso? Porque lo que se ocupa es dejar de racionalizar. No sé, Denise hablaba de algo conmigo temprano y entonces me decía por esto y esto y esto. Y al final se dio cuenta de que eso era una forma de racionalizar su respuesta. Pero no decía en ningún lado cómo lo iba a alcanzar, de qué manera. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que hay? ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacerse? ¿Cómo es la pregunta? Sí, que entonces, ¿qué debemos preguntarnos para hacernos ese objetivo, esos objetivos como son? ¿Cuáles son Ok, esas preguntas importantes? ¿qué quiero? Okay. Como le digo yo a las personas con las que comparto todos los días, si usted no sabe qué quiere y se sube en un Uber y el chico o la chica, porque la aplicación no sabe cómo hacerlo, le pregunta, ¿para dónde va? Y usted le dice, no sé, ya llegó. Sí, Bájese porque ya llegó. ok, sí, sí. El objetivo tiene que contener cómo sabrá que lo ha logrado. Ojalá que lo comparta con otra persona plenamente de confianza para que la otra persona sepa que usted ya lo logró y cómo lo va a saber esa persona que ya lo logró. ¿Qué pasará con usted cuando lo haya conseguido? Aquí todas sabemos visualizar. Aquí todas sabemos usar ese recurso de creación. Preguntarse siempre, 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 aunque estemos generalizando acá, ¿qué es lo que le impide conseguir ese objetivo? Algunas veces vamos a tener respuestas con algunos objetivos que pueden ser creencias limitantes nada más y entonces hay que generar todo el proceso también con la creencia, limpiar en el sistema operativo la creencia para que tenga una salida diferente. Con una creencia diferente, sustituyendo a esta por alguna que me resulta útil y saludable. Y finalmente, ¿para cuándo lo quiere? Ponerle una fecha a eso. Preguntas, comentarios de las personas que participaron o todo está tan claro como el agua. O no sé si hay alguna duda, alguna pregunta por ahí. Tamaris, hacer un objetivo no es sencillo, o sea, simple, no es desde la perspectiva que es la correcta, definitivamente para mí es la correcta esto que estás planteando. El simple hecho de cómo, ¿qué quiero? Bueno, eso es de pronto dentro de, por ejemplo, de los ejemplos que nos facilitaron nuestras compañeras, buena salud. Bien, eso está bien. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, ese proceso es el que nosotros no hacemos y de pronto es el que es como más dispendioso sería. Sí, pensaría yo, porque es como, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué ejercicios? De ese puntual, ¿no? Y lo mismo haríamos con todo. Yo, por ejemplo, hablaba de aplicar lo que conozco para comunicarlo a otra persona. Ajá, pero ¿cómo? ¿Qué proceso? Paso ¿Cuándo lo previo, voy a hacer? inclusive. ¿Cómo? Hay un paso previo y es en el caso de disfrutar la salud. ¿Qué significa eso para mí? ¿Salud cuál? Salud mental, salud emocional, salud física, salud espiritual. ¿Cuál? ¿Y qué de esas saludes es lo que yo quiero disfrutar? Porque tal vez se me ocurre ahorita que lo estoy diciendo, y eso es lo maravilloso de hacer preguntas.
disfrutar de la salud implique disfrutar del descanso. Eso puede significar para alguien, Sí. ¿verdad? Disfrutar de comerme todo lo que me sirvo. No sabemos, por eso es que hay que definir muy claramente qué significa esto para mí. ¿Qué significa para mí comprar ese carro, hacer el plan, bla, bla, bla? ¿Ok? Ok, interesante. Este es muy buen ejercicio. Además de que aquí ahorita se me ocurría cuando hablabas de visualización, que es que nosotros hablamos, comentamos, visualizamos, pero muchas veces incluso nosotros mismos no tenemos esa claridad que tú estás dando. Y eso es, wow, eso marca una diferencia enorme, enorme. Ok. Sí. Bien. Hay algo que quiero, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, Denis, porque Yo ni tengo la hora. yo tampoco, yo ni me fijé a qué hora empezamos ni nada. Wow, Son yo las creo 6 y que 7, toca ir 5, haciéndolo 7, ya, Colombia. porque ya vi, son las 5:10. Vamos. Ok, listo. No, entonces, hay cosas que son muy puntuales dentro de la programación neurolingüística que nos ayudan mucho a mejorar las relaciones interpersonales. Esas se llaman presuposiciones, no son verdades absolutas, pero sí funcionan así para todas las personas. En algún momento yo podría mandarles un audio que te lo puedo grabar a vos, si tienen interés, Denise, para que complementen la presentación. Claro que sí. Son muy útiles. Y finalmente, las técnicas que se aplican son técnicas que quien está al frente necesariamente de forma ética requiere conocer. Yo, así como hablábamos hace un rato de la medicina, como el diagnóstico y el pronóstico son fundamentales, muchas veces me pregunto cómo es posible que los quirófanos no entiendan que la persona que está en una cirugía, si bien es cierto, está con anestesia, todo su cuerpo está percibiendo lo que hay alrededor. Y eso muchas veces tiene un efecto enorme sobre la recuperación de las personas o la no recuperación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué cosas decimos, qué cosas hacemos. Por ejemplo, las que tengan la oportunidad o los que tengan la oportunidad, recuerden lo que más les gustaba que les cocinara su abuelita, materna o paterna, con la que más vínculo maravilloso tuvieron. ¿Vos tenés algún recuerdo, Denis? No tuve la dicha. ¿Alguien que está en Zoom? ¿Sí Yo, podrían comentarnos algo? Dani, Dani, parece mi Dani. Dinos, Dani. eso, que me acuerdo de mi comida preferida que hacía mi abuela para mí. ¿Cuál era? Se le dice pastel de carne o pastel de papa. Ok, y cuando piensas en ese pastel de pan, ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Cuáles son las sensaciones físicas, digamos, que tienes? ¿Te acompaña alguna cuando piensas en Sí, eso?
Bueno, si vamos a otra cosa, por ejemplo, el olor a pan tostado, eso me recuerda a mi abuela. Ok, el olor a pan ¿Por tostado, qué? cuando Porque hueles pan, a donde yo vos vaya, oles siento olor a pan pan tostado, tostado, son las tostadas que me preparaba mi abuela cuando me daba la media tarde o el café. Y eso siempre me quedó grabado. Entonces, eso es, yo lo relaciono. Siento olor a pan tostado y se me va directamente el pensamiento a ello. ok, gracias, Dani. Es una maravilla. El cerebro nuestro es una maravilla porque lo que hace ahí es anclar ese olor. Entonces, si en algún momento este olor le genera una sensación de bienestar a Dani y él está en una situación un poco incómoda o en desequilibrio emocional o lo que fuera, y alguna de sus amigas o sus amigos llega a la casa y prepara un cafecito, un tecito y se le tuesta el pan, ese anclaje va a hacer que se sienta mucho mejor. Denis, no te veo. Oh, sí, que estoy. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos de manera cotidiana, porque algunas veces las personas lo que recuerdan, así como esto que es bonito, es cada vez que huelo la sopa, por decir algo, recuerdo cuando mi papá y mi mamá estaban peleando. Esas técnicas, en realidad, dentro de la programación neurolingüística como tal, se llaman anclajes. Y hay diferentes tipos de anclaje que tienen que ver precisamente con lo sensorial nuestro, con los recursos sensoriales que utilizamos. Entonces, eso lo aprovechamos mucho. Y por otro lado, tiene que ver en las conversaciones y cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas, para quienes venden algún producto o alguna cosa, aprender a utilizar un tono que ojalá sea igual al de la otra persona, ¿verdad? Porque finalmente es un modelaje, ¿verdad? Un modelaje que en este caso específico, la técnica como tal, se llama rapport, ¿verdad? Y es, mucha gente la traduce como empatizar con el otro y poder mostrarme con el otro con la misma confianza, si mueve las manos, no necesariamente hacer las mismas cosas porque el inconsciente lo va a notar, pero sí son algunas técnicas que se utilizan. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado de cómo, dónde y con quién se practica la programación neurolingüística. Yo con eso terminaría. Yo les doy las gracias enormes por permitirme estudiar para estar con ustedes un ratito. Ay, Samaris, muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que el tema es dispendioso, o sea, es muy profundo, largo, pero yo particularmente me quedo con dos cosas importantes, así. Una, lo importante de cuadrar y de hacer un objetivo, o es una meta, como digo yo, una meta, con esas, respondiendo estas preguntas, definitivamente son más reales, ¿no? Es más real, más... Y en el mismo proceso se daría uno cuenta de si ese es el objetivo, de si esa es la meta. Es puntual. Y ahorita lo último que decía en relación a las técnicas, estaba yo pensando que a mí particularmente me gusta mucho cierto momento cuando inicia la lluvia, en un momento, porque eso me lleva a una etapa de mi niñez muy agradable. Entonces, eso, ¿no? Tener esa herramienta para programarme en cierta forma, o sea, me serviría mucho y de hecho en algunas ocasiones lo hago, no sabía exactamente cuál era como la técnica, pero cuando está uno ansioso, cuando estoy ansioso, es recordar eso, porque eso me... Te ancla, y así se llama, te ancla en un momento distinto que te genera bienestar. Sí. Entonces es importante. Yo solía decir,
tengan, por ejemplo, cuando hablo de cuando se va a empezar a decretar, a hacer la aplicación, que yo de pronto no hablo mucho de contar de 64 a 1, sino de buscar un pensamiento, tener en su mente 2, 3 recuerdos que lo eleven mucho, que le liberen las endorfinas para acudir a ellos. Y mira que pues tiene cierta razón de ser, ¿no? Esa parte. Así Muchas es. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Están agradeciéndonos, Emma, Anet, están escribiendo, dándote las Gracias. gracias, Amaris. ¿Alguien dijo algo? Dani, creo. Sí, gracias. Yo, Muchas gracias, mi Dani. Gracias, Amaris, de verdad, por las puntaditas. Y bueno, sería muy chévere como ampliar en algunas cositas específicas. Por eso tomo la palabra en relación a lo del audio que nos estabas ofreciendo. A ver cómo lo hace uno replicar, ¿vale? Muchas gracias, Ama. Muchas. Gracias a ustedes también. Es un gusto, es un placer y para eso estamos, para servir. Muchas gracias. Un abrazote Gracias, Ana. gracias. a ustedes. Gracias. Tremenda herramienta, ¿eh? Me parece una herramienta buenísima, la verdad. Muchísimas gracias ya, de ya a aplicarnos. Gracias, Claudia. Dice Claudia aquí que nos dejas tarea. Sí, definitivamente. O sea, el simple hecho, yo creo que por eso te harías muy bien servida, como digo yo, como suele decirse, con el hecho de que replanteemos nuestro objetivo. Es que a mí me pareció eso. Yo ya tenía el objetivo, lo que quería, después con tantas preguntas que hizo Samar, ya digo, ¿para qué lo quiero? Está tomándonos el pelo, Samari. No, yo ya tenía, yo quería algo, yo lo escribí. Es que no entendí, no, casi no lo escucho yo, entonces no. Con tantas preguntas, ¿para qué y todo? Y después digo, llegué al punto de decir entonces, ¿pero para qué lo quiero realmente yo? O sea, me hizo pensar, ¿no? Es como que entró muy profundo y en esto no era una terapia o algo. Entonces digo, wow, ¿cómo te hace pensar? Porque yo escribí el objetivo y después dije, con todas las preguntas que ella dio, y después dije, cuando lo tenga, pero ¿para qué lo quiero? ¿Voy a ser feliz con esto? Sí, Bueno, sí. sí, en realidad te lleva a responderte cosas, ¿verdad? Exacto, no, y a trabajar más. No es querer por quererlo, es que si realmente lo quiero o estoy escapando de algo. No, inclusive se me acaba de ocurrir escuchándote, lo quiero de acuerdo al criterio de quién, Exacto. ¿verdad? Porque tal vez ni siquiera es algo de lo que yo esté convencida o convencido. Es que hay una vocecita por ahí que está anclada en alguna parte de mi historia que dice que tengo que ser trimillonario como alguien por ahí. ¿Ah? Pero sí, es cierto, por eso decía, apoyando también lo que dice Dani, que esta partecita de mirar mi objetivo, mi meta y plantearme todas estas preguntas, a ver, para construirlo como es, eso es wow. Para mí es un wow, Damaris. No, y a mí me parece que hay varias cosas, ¿verdad? Que son muy puntuales. Uno es, deténganse a ver cuál es el diálogo interno que tienen. Ajá. ¿Qué impide eso? Deténganse a ver cuáles son las estrategias que utilizan, si se quedan en el bucle constantemente o si sus estrategias tienen una salida bastante saludable y útil, ¿verdad? Creo que hay varias cosas que se vuelven importantes. Sí, sí, ¿Cómo es que nosotros estamos utilizando todos estos recursos para afrontar las circunstancias de la vida, para negociar con los demás, para gestionar los conflictos? ¿Cómo gestionamos esas emociones que en algunos momentos nos sacan? Permitimos nosotros que nos saquen de balance, ¿verdad? Se llevan algo que para mí es oro molido, dijo la máster, y es que definitivamente ustedes no son la etiqueta. Sí.
por alguna razón en sus experiencias de vida aprendieron a comportarse de cierta manera. Entonces, no somos la depresión, no somos la angustia, no somos el estrés, sino que nos comportamos en algunos momentos, además, de esa manera. Sí, total, total. Esta parte, sí. Muchas gracias, Amaris. Como verán, me imagino, debemos volver a revisarlo y mirarlo bien. Muchas gracias, Sama, muchas gracias. Fíjense ustedes el valor que tiene como terapia complementaria lo que es la programación neurolingüística bien hecha, ¿ok? Fíjense que Samaris nos dio esa puntadita muy importante también de saber con quién, cuál es la calidad de la persona, de su trabajo, si voy a trabajar esto. De hecho, pues, Samaris, yo ahorita que recuerdo, ¿sí estaban las redes en tu presentación? Pues la verdad es que yo no lo pude ver porque no se podía abrir, pero en todo caso me encuentran en Facebook, en Hola de Emociones, también en Instagram. Hola, Emociones. En TikTok, ¿verdad? En TikTok sí creo que estoy como partner emocional, pero como Samari Jaén o Sama Jaén, no estoy segura. Y pronto les mandaremos a dar a conocer lo de el link del libro. Eso es una maravilla. Somos 15 personas escribiendo sobre neurociencias y cómo se puede aplicar a la vida. Y cuando ustedes que me han acompañado en este proceso de crecimiento personal vean la portada, ustedes van a decir, wow. De hecho, re guau en este momento, un honor que seas una de esas 15 personas, wow. Y sí, gracias por comentárnoslo y estamos esperando. Yo estoy pendiente de esa información porque sí, el tema yo creo que a mí me ha dejado muy motivada. Todo lo que tú resumiste en cositas con los que nos quedamos importantes, que toca revisar el video nuevamente para replantearlo. Pero definitivamente, mi Sama, muchas gracias. Dios te bendiga. Y bueno, ya saben ustedes, hablando de la próxima semana y en esta ocasión, programación neurolingüística con nuestra querida Samaris. Ya saben, Hola Emociones en Facebook, en TikTok, en Instagram. En TikTok sí está como partner emocional, creo que es el nombre. Pero bueno, ustedes ya los que no han tenido la oportunidad de pronto haberle puesto la carita, el rostro a Samaris Jaén, mírenla aquí, está ahí en TikTok y es muy valioso lo que nos da, es muy valiosa la información, así que a seguirla y a hablar de ella. Muchas gracias, mis amas. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí en Zoom hasta este momento, las personas que también están en la red. Nos están agradeciendo, dicen muy interesante, excelente, querida Sama. Nos dejas tarea, nos dice Claudia. Entonces, bueno, gracias. Un abracito, nos vemos en un próximo programa y por favor, vean y compartan el video. Vean y compartan el video. Chao, gracias. Chao, hermosa, gracias. Bien.